Bueno, ya se encuentra con nosotros Francisco Abundis, director asociado en Parametría, y le damos la bienvenida. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Buenas noches. Un gusto saludarte y pues para que nos des ahora sí que la radiografía electoral que se viene de cara al próximo domingo, ya es el próximo domingo, y pareciera en general, pero ahorita tú nos lo comentarás, que 4 estados estarían definidos, menos el caso de Aguascalientes y Durango. ¿Cómo la ves? Yo creo que sí está, o podría estar definido Aguascalientes, no a favor de Morena. Ciertamente Durango está más disputado, pero lo que es interesante de los otros 4 estados, que en algo se parece a lo que pasó en el 21, por eso no nos debería sorprender mucho, es que elecciones que venían abiertas, como es el caso de Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas incluso, digamos, ahí podría haber como alguna tendencia al cierre, pero veremos. Estados que ya venían muy abiertos se abrieron más, y eso es es una dinámica interesante, porque regularmente cuando un estado viene tan abierto o hay una elección donde hay un claro ganador, la tendencia normal es a que se cierre un poco esa tendencia. Y aquí fue un poco al revés, o digamos se mantuvo la tendencia o incluso se abrió. Fueron elecciones que empezaron con ventaja de Morena de 20 puntos y en algunos estados ya van en 30. Eso me parece que es lo interesante que pasó en esta contienda, y si lo comparamos nuevamente con las del 21, es básicamente la misma proporción. Es decir, en el 21 Morena ganó 11 de 15, ahora estará ganando 4 de 6. Más o menos una proporción similar, y yo creo que en ese sentido no ha habido muchas sorpresas en estas 6 contiendas. Básicamente como empezaron, están acabando. Francisco, similar dices a las elecciones del año pasado, pero también aquí vemos una cosa, Hidalgo, por ejemplo, Oaxaca también, pues estados históricamente priistas que directamente se alinean a cambiar de partido a través de lo que se sabe de la intención de voto previo a la jornada. ¿Tú cómo ves este asunto y cómo ves esta intención de voto? ¿Puede cambiar la intención de voto en los últimos días de manera contundente como para modificar el resultado que se espera? Para que cambies una tendencia electoral o cambies de ganador, tendría que ser una elección cerrada, como podría ser el caso de Durango, donde ahí sí, digamos, la mayor parte de las mediciones dicen que la ventaja que puede tener el candidato del PRI difícilmente será de más de 3-4 puntos. En esa elección ahí sí todo importa, importan los operativos, campañas de último minuto, campañas negativas, ahí sí vale. Sería la única que yo te diría que hoy día nos genera alguna expectativa. De hecho, esto se parece, si lo comparamos con el 21, se parecería a Campeche, se parecería a Michoacán, que son elecciones donde Morena llegó con 2 puntos de ventaja. Lo interesante, me parece, de Durango es que si sumamos el 21 más el 22, estamos hablando que en 21 elecciones, esta sería la única elección donde el PRI podría ganar, de 21 elecciones, lo cual sí es un récord. Yo creo que bastante a la baja. Pues llama mucho la atención, ¿no? Para ser una fuerza electoral que te diría que en términos de partido obtuvo un porcentaje muy similar a lo que obtuvo el PAN en el 21 en la Cámara, ¿no? 18-19%, básicamente fue un empate de fuerzas políticas. A nivel Estado es totalmente otra representación, es decir, el PAN ganó Chihuahua, recordarán en el 21, digamos, defendió muy bien su plaza, ahora está defendiendo Aguascalientes. El PAN sigue siendo sigue defendiendo lo que tiene. El PRI, pues como bien señalas, parece que está entregando, ¿no? Oye, Francisco, ¿qué elementos ves que incidieron, digamos, en esto que vemos ahorita como panorama y que pudieran incidir justamente en la definición final de estas elecciones en cada estado? Digamos, bien decías, hay una tendencia, y ¿qué crees que haya marcado esta tendencia que favorece claramente a Morena? Hay una serie de circunstancias que se dan
antes de la campaña, otras se dan durante la campaña. Por ejemplo, está el tema de los audios de Alito. En Aguascalientes también hay un señalamiento que pues tiene connotaciones incluso que podrían ser jurídicas, en fin. ¿Cómo ves el juego de todos estos elementos? Mira, yo creo que hay que revisar el 21 y creo que no se ha revisado lo suficiente para entender un poco el 22 o incluso lo que viene, el 23, ¿no? Coahuila, Estado de México o ya la presidencial. Yo creo que más allá de lo que representan los partidos, las marcas, que por cierto, pues los de oposición no son los mejor valorados por el electorado, al final hay un tema de candidatos. Y el proceso que ha seguido Morena, digo, sí, sin duda, ir por Morena representa un gran logro, el presidente, ¿no?, con niveles de aprobación sigue muy alto, pero al final la gente está votando por personas. Y en eso yo creo que Morena ha hecho muy bien sus procesos. De hecho, el único estado donde no tenía, tenía ventaja al principio y terminó perdiéndola fue Durango, donde por el cuestionamiento de un candidato, que era el que estaba más arriba en todas las mediciones, el doctor Enríquez, termina pasando lo que tenemos ahora. Pero en todo el resto de los procesos donde respetó sus números, donde respetó y escogió al mejor candidato, pues tiene el récord que tiene, ¿no? De hecho, si lo llevamos al 21 otra vez, yo creo que el gran fenómeno del cual no hemos hablado lo suficiente, y les diría que pues cuestiona mucho a mi gremio, en el 21 nuestra sobreestimación de Morena en la Cámara fue, perdón, pero escandalosa. Es decir, el promedio de sobreestimación fue de 7 puntos. Hubo mediciones que le daban hasta 10 puntos de ventaja más de lo que pasó. Al final Morena obtuvo 34% del voto. El promedio de las mediciones que había era 42% y hubo mediciones que lo pusieron hasta en 44, 45. Nadie habla de eso, porque bueno, pues al final parece que no es mucho 10 puntos, pero en términos de mediciones muchísimo. Y irónicamente se le sobreestimó en las gobernaturas. Yo creo que poca gente podíamos haber estimado 11 gobernaturas de las 15. Ese fenómeno, nadie ha hecho el postmortem de lo que pasó ahí, pero en realidad lo que te dice esto es que Morena está seleccionando buenos candidatos, y sobre todo para ejecutivos, que es lo que necesitas. Entonces, por eso esta tendencia que les hablo, que les menciono, que parece que va contra flujo, en realidad, pues uno esperaría que, por ejemplo, la que mencionaba en Hidalgo, Julio Menchaca, que empieza con 20 puntos de diferencia, dices, no, bueno, pues esto se va a cerrar a 15 o se va a cerrar a 10. No, bueno, va en 30 y contando. No les hablo solo de nuestros datos, que por cierto publicó el Universal. Sí. Vean los datos de Reforma, vean los datos de... O sea, cualquier poll of polls les va a dar 30 puntos de ventaja. Ya, para terminar, nos queda muy poquito tiempo, pero no podemos dejar de mencionar el mapacheo, que además es una palabra que tristemente se ha incluido en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para referirse precisamente a actividades ilícitas en México. Esto desde 1999. Francisco, el mapacheo en estos estados no va a ser entonces un asunto contundente a la hora de los resultados, porque estamos hablando de bastiones priistas, que vaya que saben hacerlo. Sí, lo que pasa es que depende de si se meten, los priistas a operar. Yo honestamente no veo cómo podrían, con estas ventajas que les estoy mencionando. De plano. Es decir, debe ser una elección cerrada. Depende del estado, depende de la elección, pero en realidad la movilización del clientelismo difícilmente te va a dar más de 3, 5 puntos, a lo mejor te estoy exagerando, depende de si es un distrito pequeño, un municipio pequeño, pero a nivel estatal, o ya no digamos a nivel presidencial, darle la vuelta a una elección con movilización es algo complicadísimo. Y con estas diferencias de las que estamos hablando, hay un lugar donde eso sí va a importar, se llama Durango. Ok. Pues ahí está. Francisco, muchas gracias por tomarnos esta comunicación para pues, ver más o menos cómo están las cosas de aquí de cara al próximo domingo y esperamos verte pronto.
Cuando ustedes digan, estoy a la orden, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, Francisco Abu.